Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Patiño Romero. Presento la cédula como evidencia, cédula 1035-414-443. En esta oportunidad, este video se elabora para la presentación del trabajo colaborativo de la fase 1, diseño de la etapa de la conversión a CS para la asignatura de electrónica potencia. Primero tenemos la introducción. En el contexto del curso de la electrónica potencia se plantea la fase del proyecto colaborativo, la cual está centrada en el diseño de la etapa de conversión de corriente alterna a corriente continua. A través de este ejercicio práctico se busca consolidar la capacidad para realizar cálculos matemáticos, interpretar resultados gráficos y simulaciones y aplicar estos principios en el diseño de un variable de frecuencia que será entregado a final de la asignatura. Basados en la rúbrica, teníamos unos valores de referencia, el cual se presentan en la siguiente tabla, que son un voltaje de fase de 120, voltaje RMS, una potencia de un caballo de fuerza, una corriente nominal de 8 amperios, un factor de potencia de 0.8 y un rango de operación de la frecuencia entre 40 y 100 Hz. Adicionalmente tenemos para el ejercicio, para esta primera etapa, una frecuencia de línea de 70 Hz y el voltaje de entrada de 120. Basado en estos valores, se hacen los cálculos matemáticos para poder diseñar el primer circuito o el primer prototipo de un conversor de AC a DC. Entonces, partiendo de esto, se tiene el voltaje pico de la señal AC, del cual estábamos hablando de era 120, el cual lo reemplazamos en su fórmula, donde nos dice que 120 por la raíz de 2 nos da un voltaje pico de 169.7 voltios. Partiendo de esto, tomamos un porcentaje rizado del 4%. Estos valores los llevamos reemplazamos en la fórmula, donde decimos que es el voltaje rizado por el voltaje pico. Estamos hablando de que era 0, del 4% por el voltaje pico que ya hallamos anteriormente, nos da un valor de 6.78 voltios como voltaje rizado. Lo dividimos entre 2 y nos dice que estamos calculando un voltaje de 3.394. Ahora, hacemos el procedimiento para calcular el capacitor. Estamos hablando que para calcular tenemos que tener valores en cuenta como la corriente de carga. Estábamos hablando en la primera fase de 8 amperios, una frecuencia de 70 Hz, el voltaje pico que es de 6.7. Estos tres valores ya los hallamos anteriormente y los reemplazamos ya en la fórmula para poder hallar el capacitor con el que vamos a trabajar. Hacemos todo el procedimiento llevando estos valores a la fórmula. Nos dice que el valor del capacitor es de 8.4 microfaradios. Entonces, basado en esto, para hallar el voltaje de salida de un convertidor de AC/DC, reemplazamos los valores ya obtenidos, el voltaje pico de 169, el voltaje de rizada de 6.7, para un voltaje de corriente continua de 162.92. Como resultado tenemos el porcentaje del 4% de rizado, 120 voltios, el condensador lo estamos trabajando en 8.4 y el voltaje continuo en 162. Con estos valores realizamos o modelamos el siguiente circuito, donde estamos hablando que tenemos 120 de entrada con una señal de 70 Hz, una amplitud de 70 Hz, el puente de diodos, un condensador de 8.4 microfaradios y una resistencia de 1K. Partiendo de esta gráfica, pues esto nos entrega mediante el osciloscopio digital que tenemos en el simulador de Proteus, tenemos las siguientes gráficas, donde lo primero que vemos es cómo nos representan las señales de entrada, ¿cierto?, y salida al osciloscopio.
hay una observación acá, y es que en esta parte, en la primera parte, nosotros estamos haciendo o tomando la señal sin la resistencia de carga, ¿cierto? Por ello es que acá esta es la señal, la vemos modificando sus amplitudes. Podemos ver que los valores obtenidos matemáticamente son los mismos que nos está llevando a la representación gráfica de 163 voltios, ¿cierto? Que es el mismo que nos estaba dando 162.9 voltaje continuo. Un voltaje rizado de 3.93, aquí nosotros estamos diciendo que era el 4%. Y en la segunda etapa volvemos a conectar la resistencia de carga y le estamos inyectando a él los 120 voltios después de pasar por el puente de diodos para la señal rectificada. Entonces aquí podemos ver cómo la señal original, la señal de entrada con la señal rectificada, cumple también con los mismos parámetros calculados, donde estamos viendo su máxima amplitud, su mínima amplitud y la diferencia entre cada una de las dos señales. Por lo último, el voltaje rizado que representa esta gráfica, la que tenemos esta acá, representa una leve diferencia comparando con el valor teórico calculado principalmente en los decimales. Esta variación es esperada y completamente normal, ya que obedece a tolerancias propias de los componentes y las limitaciones en la precisión de la simulación. Recordemos que todo esto lo estamos llevando a un ambiente simulado, no estamos utilizando componentes reales, por lo que digamos que siempre se va a tener una tolerancia a fallos. Ahora, en el simulador, de acuerdo a lo que les estábamos contando en la primera etapa, donde se hicieron los cálculos, pues tenemos aquí nuestra simulación con los componentes. Estamos diciendo que estamos trabajando con un valor de entrada de 120, una señal de 70 Hz y una amplitud de 162, que fue lo que calculamos. El condensador de 8.4 microfarads, una resistencia de 1K y 162 para el cálculo de la segunda etapa de la simulación con esta resistencia de carga. Cuando le damos simulación, finalmente obtenemos nuestras dos señales. Una señal de entrada y su señal ya rectificada, ¿cierto? Ya aquí nosotros lo que hacemos es jugar con las posiciones para poder tener una mejor visualización, pero siempre cumpliendo con los parámetros establecidos de 162. Si paramos las mediciones, todos nuestros cálculos están acorde a lo que estamos visualizando en estos momentos en el osciloscopio. Ya por último, pues, la guía o la rúbrica nos lleva a hacer explicar un documento, una guía, en un párrafo, ¿cierto? De un documento en específico, donde pues básicamente podemos excluir que en base al análisis del artículo se describe el funcionamiento de un variador de velocidad para motores trifásicos utilizados en Molino. Esta versión es clave para modificar la velocidad de los motores de inducción, lo que resulta esencial en industrias que buscan el uso de energía y mantener el control preciso del proceso. El circuito mostrado en la figura comienza con una etapa de rectificación que convierte la corriente alterna en corriente continua, proceso necesario para el funcionamiento adecuado del variador. Luego, una etapa inversora transforma la corriente continua nuevamente en corriente alterna, pero con una frecuencia ajustable, lo que permite regular la velocidad del motor trifásico de acuerdo a los requisitos del sistema.
Como conclusiones, en esa primera fase del proyecto fue fundamental consolidar pues, todos los conocimientos y los cálculos realizados, eh, lo que nos permite integrar tanto lo teórico como lo práctico. Muchísimas gracias.